Durante la prueba de matemáticas del GED será necesario en la mayoría de las preguntas que elija su respuesta entre 5 posibilidades. Luego usted llenará por completo el círculo correspondiente usando un lápiz número 2 en su libreta de respuestas. En algunas preguntas será necesario marcar la respuesta en una cuadrícula, que puede ser una cuadrícula de coordenadas, o una cuadrícula normal. En ambos casos determinará la respuesta del problema y marcará la respuesta correcta directamente en la cuadrícula. Comencemos con la cuadrícula normal para ver cómo se resolvería un problema típico y se marca la respuesta en la cuadrícula. La cuadrícula normal tiene 5 columnas. Cada columna tiene uno o más símbolos matemáticos y números de 0 al 9 dentro de un círculo. Esta cuadrícula puede usarse para indicar cualquier respuesta numérica positiva que requiera hasta 5 posiciones, incluyendo números enteros, decimales y fracciones. Sin embargo, puesto que no hay un signo negativo, su respuesta nunca podrá ser un número negativo. Por ejemplo, el siguiente problema implica el uso de decimales. Para probar el efecto de un fertilizante, cada semana se miden varias plantas de guisante. Una planta midió 31.7 centímetros la semana pasada y 47.8 centímetros en esta semana. En centímetros, ¿cuánto creció la planta durante la semana? Si se restan 31.7 centímetros de 47.8 centímetros, el resultado es 16.1 centímetros. La planta creció 16.1 centímetros durante la semana. Debe marcarse 16.1 en la cuadrícula normal correspondiente a ese problema en la hoja de respuestas. La primera línea horizontal de casillas en la parte superior de la cuadrícula normal siempre está en blanco. Las casillas están ahí para que se introduzca un número o símbolo en cada espacio. No obstante, puesto que la computadora calificadora no puede leer los números y símbolos escritos a mano, usted debe convertirlos a una respuesta que la computadora sí puede leer. Para este fin, llene el correspondiente círculo en la columna debajo de cada número o símbolo. En la casilla superior de la primera columna se escribió el número 1, pues hay que pasar al círculo debajo de el que contiene el número 1 y llenarlo. Tenga cuidado de no salirse de la misma columna. La segunda casilla contiene el número 6. Llene el círculo que contiene el 6 en esa columna vertical. La tercera casilla contiene el punto decimal. Se llena el punto decimal debajo del símbolo que se escribió. El último número de la respuesta es el 1. Así pues, hay que encontrar el círculo del 1 en la correspondiente columna y llenarlo. Cuando termine, su respuesta quedará así. La solución del problema está escrita por la línea superior de casillas de la cuadrícula, con un número o símbolo colocado en cada casilla. Debajo de cada número o símbolo quedará completamente marcado un círculo. Observe que la última casilla a la derecha está vacía. En este problema, esa columna puede dejarse en blanco. Asegúrese de haber llenado el círculo correcto para el número o símbolo que usted escribió en la casilla superior de la columna. También recuerde que no se le calificará en base a su respuesta escrita por la línea superior de la cuadrícula, sino solo en base a los círculos que usted ha llenado. En el problema que se acaba de resolver, solo se necesitaron 4 de las 5 columnas disponibles. Se llenaron las primeras 4 columnas, pero igual se podían haber usado las últimas 4 columnas. Eso es porque la computadora que califica la prueba solo busca un patrón correcto de círculos marcados. Las cuadrículas normales también pueden usarse para respuestas fraccionarias. Por ejemplo, veamos esta pregunta. La señora Sánchez compró 7 boletos de rifa en una feria. Si en total se vendieron 200 boletos y solo se dará un premio, ¿cuál es la probabilidad que gane la señora Sánchez? La respuesta es 7 de 200 o 7 sobre 200. Poniendo un número o símbolo en cada casilla, se escribe la respuesta por la línea horizontal superior de la cuadrícula normal. Luego se comienza a llenar los círculos con los números y símbolos correspondientes. Primero se llena el círculo del 7 directamente debajo del número escrito 7 y luego el símbolo de la línea fraccionaria debajo de la línea fraccionaria que se dibujó para separar el numerador del denominador de la fracción. Por último, esmerándose en llenar solo un círculo en cada columna, se llenan los círculos debajo de los números que se escribieron para el denominador. Una vez que se completó, la respuesta debe quedarse así. La fracción se escribe por la línea superior de casillas en la cuadrícula normal y se llena un círculo debajo de cada número o símbolo.
Como se señaló anteriormente, una cuadrícula normal puede usarse para indicar la respuesta de un problema, ya sea como una fracción o un decimal. Por ejemplo, si la respuesta del problema es una fracción, como un cuarto, también se puede introducir la fracción en la cuadrícula como el equivalente decimal .25. Ambas respuestas se calificarán como correctas. Si la respuesta de una pregunta es un número mixto, tal como 3,5, hay que convertirlo en un equivalente fraccionario o decimal antes de introducirlo a una cuadrícula normal. Cuando la respuesta de una pregunta es un punto en el plano de coordenadas, esa respuesta se registra en una cuadrícula de coordenadas. La cuadrícula representa algunos de los puntos en la sección central del plano de coordenadas. Cada punto tiene un valor X y un valor Y. Por ejemplo, si la respuesta de una pregunta fuera 3 menos 4, se llenaría este punto. Por otro lado, si la respuesta de una pregunta fuera menos 5, 0, se llenaría este punto. Todos los puntos son descritos por dos números enteros, de modo que las respuestas nunca requerirán una fracción o un decimal. También recuerde cuando tome la prueba, no marque las respuestas de estas preguntas en la libreta de la prueba. Usted debe marcar su respuesta únicamente en la correspondiente cuadrícula en su hoja de respuestas. Veamos una pregunta de muestra para entender cómo una respuesta de este tipo de pregunta se marca en una cuadrícula de coordenadas. Se aprecian 3 vértices de un rectángulo en este gráfico. ¿Cuál es la posición del cuarto vértice del rectángulo? Conociendo ciertas propiedades de un rectángulo y viendo 3 de sus vértices, usted debe saber determinar la posición del cuarto vértice. La respuesta correcta de esta pregunta es el punto que corresponde al menos 2 menos 4. Ese punto y solo ese punto debe marcarse en la cuadrícula de coordenadas. Ojo, una cuadrícula de coordenadas marcada con más de un punto se calificará como una respuesta incorrecta. Ya ha entendido cómo marcar su respuesta usando las cuadrículas normales y de coordenadas. Cuando use la cuadrícula normal, no se olvide de usar las casillas en blanco por la línea horizontal superior para registrar su respuesta, poniendo solo un número o símbolo en cada casilla. Luego deberá llenar los círculos que representan esos números o símbolos usando solo un círculo en cada columna. Las respuestas de estas preguntas pueden ser números enteros, fracciones o decimales, pero nunca pueden ser números mixtos ni negativos. Cuando se usa una cuadrícula de coordenadas, recuerde que hay que tener un valor X y un valor Y para señalar un punto. Ninguna respuesta de estas preguntas puede tener una coordenada que sea una fracción o un decimal, y solo marque el círculo que representa su respuesta. Buena suerte y que obtenga buenos resultados en la prueba.